Os damos la bienvenida al podcast de Spanish Screenings, un espacio centrado en el cine español y en su industria. Cada episodio trata temas de actualidad y es una actividad que forma parte de Spanish Screenings, el proyecto de internalización del cine español liderado por el ICA e impulsado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este episodio lo estamos grabando en la sede de la Filmoteca Española, entidad colaboradora a la que estamos enormemente agradecidos, que nos ha abierto las puertas de esta maravillosa sala de cine en el Palacio del Marqués de Perales. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, que es la internalización del cine español, o sea, el salto internacional de la industria española. Pues yo soy Eve Tabachnik, soy programadora y ahora vuelta a la producción, y como digo siempre, amante apasionada del cine. Y para mí es un enorme placer estar no solo con amigos y apasionados del cine, sino con unos monstruos de la producción y de la distribución española. Voy a empezar con María del Puy Alvarado, que es productora, ya nos vas a decir un poco más porque quiero escucharlo de ti misma. Gloria Bretones, que es distribuidora, comunicadora social y muchísimas más cosas. Y Chema García Ibarra, productor, guionista y director de cine. Entonces, bueno, eso, me gustaría que para la gente que nos está escuchando, viendo y que no los conocen, nos cuenten un poquito quiénes son. Y voy a empezar con María, si quieres. ¿Cómo llegaste al cine? ¿Quién eres? Llegué al cine pues a través de los estudios. Estudié en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, y ahí empezó un poco el camino, ¿no?, hacia el mundo del cine. Al principio hice muchos cortos y sigo produciendo cortos. Hemos producido más de 22 cortos. El otro día echamos las cuentas. Sí. Y desde hace 16 años que fundé Malvalanda, que es mi productora, bueno, es mi medio de vida, y tengo un equipo y hemos producido cortos, largos, ficción, mucho documental, en los orígenes mucha publicidad y mucho trabajo también de encargo, y producción de eventos de cine también durante una época. Bueno, fantástico. Gloria. Bueno, la verdad es que yo empecé en esto con mi agencia. Yo formé una agencia de comunicación hace un montón de años, cuando era jovencita, y empecé a llevar sobre todo temas de gestión cultural, y de ahí, bueno, llegué al cine, siendo cinéfila. Nunca pensé que podía dedicarme a promocionar películas, pero fue muy emocionante poder empezar a hacerlo, además tan jovencita. De ahí tuve la inmensa suerte de conocer en Alta Films a Belén Bernuy, la que ahora es mi socia, y empecé a ayudarle con las películas, con las suyas, con las de su productora Centuria Films, y la verdad es que en muy poquito tiempo formé parte de Centuria Films también, y empecé a trabajar en la promoción de sus pelis, y de repente nos dimos cuenta las dos a la vez que necesitábamos dar un salto, y empezamos a intentar distribuir nuestros propios proyectos, fundamentalmente ficción y documental, mucho documental también. Y de repente nos dimos cuenta de que llevábamos 10 años distribuyendo películas y vendiendo internacionalmente películas, y que igual había que oficializarlo, porque estábamos ayudando a otros compañeros y era una cosa un poco tonta no hacerlo más oficial. Y desde hace 6 años montamos Begin Again Films, que es nuestra distribuidora, y desde hace 3 dimos el salto ya definitivo a formar esta pata de ventas internacionales, que, si os digo la verdad, y a pesar de la pandemia, pues es la que más alegrías nos está dando, ¿no? O sea que yo estoy muy contenta, sobre todo de poder dedicarme a algo que ojalá alguien me hubiese dicho que podía dedicarme cuando tenía 20 años. Nadie me lo dijo, y con 15 no te quiero contar. Yo soy de Almería y casi no llegaba ni cine de autor, que es lo que yo defiendo ahora, pero estoy enormemente agradecida, sobre todo a mi socia Belén, que me abrió un mundo maravilloso, la verdad. Antes de darte la palabra, Chema, quería justamente saber de dónde eran, porque tú eres de Almería, María. San Sebastián. Ay, mira. ¿Y? Elche. Elche, bueno, un poco de todos aquí. Fantástico. Y Chema, tú, cuéntanos. Bueno, yo soy principalmente cineasta, he hecho varias películas, las primeras también las produje yo.
es algo que no tengo intención de volver a hacer. Y estoy muy cómodo siendo solamente guionista y director y espero ser eso únicamente el resto de mi vida. Y bueno, acabo de hacer un largometraje que se llama Espíritu Sagrado, que es mi 7ª película. Yo hace tiempo que intenté no decir la palabra cortometraje y bueno, pues resulta que las 6 anteriores duran un poco menos que un largometraje. Eso a veces genera equívocos que yo no hago ningún tipo de esfuerzo por arreglar, ¿no? Como has hecho 7 películas, entonces, sí, no me digas. Y entonces yo soy, o sea, llegué al hecho de ser cineasta desde la cinefilia también. Lamentablemente no tuve ocasión de estudiar en una escuela de cine y lo que hice fue pues, intentar ser yo sabía que lo único que tenía en mi mano era poder ser el más cinéfilo, ¿no? Entonces intenté ser el más cinéfilo posible, ¿no? Ver todas las películas y pensar mucho sobre ellas. Cuando una película me había gustado, pensar por qué me había gustado. Cuando no me había gustado, pensar por qué no me había gustado, intentando encontrarme a mí mismo como espectador. Y en ese camino, de repente, di una especie como de medio giro y empecé a pensar en cómo serían mis propias películas si yo las hiciera, ¿no? Entonces, esa especie de pensamiento que forma parte como de mi educación como espectador, ¿no? Si esta película la hubieras hecho tú, esa autopregunta, ¿no?, que me hice a mí mismo fue lo que inició el que yo me pensara a mí mismo como cineasta y empezara a pensar mis propias películas y bueno, pues aquí estoy unos años después. Bueno, pues maravilloso. Y como estamos hablando un poco de la historia de cada uno, lo que nos encantaría como una manera de romper el hielo en digamos que ya lo empezamos, es que me cuenten, a ver, ¿cuál fue el primer encuentro de ustedes con el cine? Digo, el que se acuerden, con quién estaban, dónde eran, si se acuerdan qué película. De pequeño el cine para mí no era indistinguible o sea, ir al cine era indistinguible de ir a la feria, ¿no? Era pues una cosa que servía pues para estar un rato entretenido, que era pues una especie de tiempo de entretenimiento a cambio de estar sentado en una silla y tal. Hubo un momento muy concreto cuando descubrí que el cine me podía ofrecer algo más, ¿no? Que fue, que eso yo lo he hablado con algunos compañeros cineastas y más o menos es una cosa como muy generacional, que fue un programa de televisión que hubo en la televisión pública española que se llamaba Qué grande es el cine, que presentaba un director que se llama José Luis García. Entonces, ese programa de televisión lo hacían cada lunes por la noche y ponían una película de la historia del cine. Bueno, Ciudadano Kane, La diligencia. Y el tema es que justo después de la emisión de la película había un debate sobre la película de 45 minutos de una serie de personas que hablan de la película. Entonces yo ahí descubrí que una película podía ser esa equivalente a una atracción de feria, que yo en ese momento pues me lo pasaba bien, pero de repente descubrí que se podía hablar durante 45 minutos de una película, que se podía insertar esa película dentro de una filmografía, que había una cosa que se llama influencias entre directores, ¿no? De repente este cineasta empezó a hacer esto y en un momento empezó a hacerlo de una forma un poco distinta, ¿no? Entonces se analizaba. Y ahí empecé a descubrir que el cine tenía detrás un misterio. Cada imagen, pues puede ser una cosa muy sencilla, pues un plano de lo que sea, de repente tenía detrás una historia y un misterio que sentí muchísima curiosidad por satisfacer, ¿no? Entonces fue precisamente ese programa de televisión de José Luis García y esas películas, pues Ciudadano Kane o los primeros de Dreyer y tal. Yo tenía 13, 14 años. No entendía mucho lo que estaba viendo, pero sí que estaba muy fascinado por eso. Y eso fue el inicio. ¡Qué maravilla! Pues la verdad es que las primeras películas que veíamos todos eran las de Disney, las de dibujos animados, todo lo que había cuando tenía pues eso, 3, 4, 5 años. Yo tuve la inmensa suerte de que tanto mi padre como mi abuela han sido grandes cinéfilos y han sido los que realmente han dicho, sí, los dibujitos, pero vamos a ver otras películas. Entonces tenían la sana costumbre de llevarme como mínimo, íbamos 2 o 3 veces a la semana al cine desde que yo tenía 6 o 7 años. Para ellos era algo que hacían desde siempre y a veces iba con uno, a veces iba con otro, a veces con mi madre, a veces con las amigas. Pero realmente mi punto de inflexión donde yo dije esto del cine es algo más, realmente fue cuando yo llegué a Madrid. Porque en Almería el gran problema que hemos tenido siempre es que no existe, como existe en Madrid, ciertos cines donde tú puedes ver otras cinematografías que no sean las americanas. Eso sí, yo de la americana estaba empapadísima. O sea, yo creo que lo he visto las clásicas, las de entonces modernas y nuevas, las veía todas, porque veía todo lo que se estrenaba. Pero de repente yo llegué aquí y además me encontré sola, me dejaron mis padres para venir a estudiar, me encontré sola y de repente me fui a ver Rompiendo la ola de Lars von Trier. Para empezar con el cine de autor no está nada mal. Y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y ya no paré.
Ya no paré. Además era la primera vez que iba sola al cine en Madrid. Pero no era la primera película, digamos, No, extranjera. no te creas, algunas francesas sí, francesas porque las ponían en la tele, yo recuerdo cuando en la 2 ponían ciertos ciclos, entonces las veías así, como las clásicas sí las había visto, pero de repente yo no sabía qué se hacía en ese momento cinematográfico, en los años 90 te hablo, yo llegué aquí en Madrid en el año 96, 95, 96, de repente fue como, ¿qué es esto? Algo que hasta ese momento yo no había visto. Entonces realmente eso me impactó y dije, yo esto lo tengo que ver todo. Y pasé de ir al videoclub a coger las películas de siempre, a empezar a pedir otras y tener que buscar un videoclub donde las hubiera, que afortunadamente en Madrid sí las había. Y yo me monté mi cineclub en mi residencia universitaria y les ponía unas películas que me echaban unas broncas que no os quiero contar. ¿Dónde está la de Kevin Costner? Pues no está la de Kevin Costner. De eso sabemos todos, ¿no? ¿Qué es esa película? Y bueno, cada uno, las parejas del momento o los amigos que se han tenido que echar algunas que dices, nunca más eliges tú, la próxima somos nosotros. O al revés, es un filtro. O al revés. O claro, al revés, es verdad. ¿Cómo que quieres ver qué? Perdón. Esa es una buena pregunta para el test, a ver, ¿qué películas son tus favoritas? Y allí dices, no. María, tú. Bueno, yo en realidad la respuesta es muy cercana a lo que ha contado Chema. Yo, aunque nací en San Sebastián, no crecí en San Sebastián, crecí en Andorra, en un pueblo muy pequeño donde no tenía un cine y donde mi ventana era la 2. Y ahí descubrí qué grande es el cine y todos sus ciclos. Descubrí que había un mundo detrás de eso, luego fui creciendo, llegó versión española, un poquito después, pero un poco no. En paralelo yo también veía todas las películas de versión española con sus coloquios y bueno, fue ahí un poco donde me di cuenta, ¿no?, de que había una profesión, ¿no?, y que además no todo el mundo eran actores, actrices o incluso directores. Luego estudié en la universidad y ya ahí dije, bueno, a mí me gusta como armar proyectos y ya me fui especializando. Llegué a Madrid y en Madrid, si te gusta el cine, creo que ¿no?, un poco lo que estaba comentando ya también, te cambia la vida. De repente es como la filmoteca. Yo he echado horas en la universidad en filmoteca, un montón, o sea, ahí sí que hay un punto que dices, me gusta el cine de otra manera. También es muy difícil, yo siempre lo digo, tener 6 años y decir, quiero ser productora. O sea, ¿no? Es difícil que digas eso. O sea, o te viene de familia de cineastas, claro, o si no, puedes decir quiero ser cualquier cosa menos quiero ser productora o director o agente de ventas. Son profesiones que descubres. Un niño de 6 años que dice quiero ser agente de ventas. Imagínate. ¿Quién sabe, no? Psicólogo infantil, por favor. Mandaría a mi propio hijo a psicólogo si me dice eso. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en mi historia, yo siempre supe, a ver, hay varios momentos en el que contacté con el cine, pero siempre supe que era cine. Digo, tardé en llegar porque para mí era como que el cine era como, no sé, el Monte Olimpo, o sea, para llegar ahí, y entonces primero danza, teatro, canto, en fin, una cantidad de cosas. Sentía como que el cine estaba como muy lejos. Inclusive me acuerdo de haberle dicho a alguna profesora de teatro, le digo, es que joder, cuando haces una coreografía o teatro, bueno, pues te la montas donde quieras, con 3 actores, no sé. Para grabar, no sé, un grito, tienes 20 personas, o sea, era como el caos, ¿no? Pero que siempre era, ¿no?, el cine me parecía, las salas en Buenos Aires, que muchas han cerrado, yo soy de Buenos Aires, la sala esa gigante que se apagaba, y además una sala preciosa que había en una época que se ponían como estrellitas en el cielo, y esa pantalla, yo creo que eso, eso a mí en particular me enamoró y era... Ahí voy a llegar, no sé ni cómo, ni qué, ni cuándo, pero... Al tema que nos trae hoy, que es la internacionalización, que es un tema, pero que lo vamos a hacer pero muy ameno. La industria audiovisual española está en racha. A ver, Alcarrás, de Carla Simón, se acaba de alzar con el Oso de Oro en uno de los festivales más importantes del mundo, que es el Festival de Berlín. Madres Paralelas de Pedro Almodóvar ha sido número 1 de taquilla, por ejemplo, en Francia. El Festival de Cannes cuenta con la presencia de mucho talento español. Va a estar Rodrigo Sorogoyen, Elena López, Estíbaliz Urresola, Albert Serra.
La llegada de las plataformas VOD que distribuyen contenido globalmente han convertido producciones españolas como La Casa de Papel, que dices eso y digamos, no hay quien no la haya visto, o El Hoyo, inclusive digamos, un exitazo de esos que rompió y que estaba número 1 en todos lados. Bueno, y ustedes, por supuesto, que por eso están aquí hoy, porque de alguna manera son un símbolo de esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, han transitado este salto. Chema, con tu película, que además he tenido el privilegio de tener en el festival y que se ha llevado además un premio, El Espíritu Sagrado, que estuvo en Locarno, entre otros, porque ha estado mucho, y por supuesto otras de tus películas. Tuve también el placer de contar con muchas de tus películas cuando trabajaba, por ejemplo, para Sundance. O sea, tus películas han estado en el mundo prácticamente desde siempre. O sea, bueno, María, tú con tus películas, me gusta esto de que no vamos a hablar del largo, me encantó, lo tomo y lo voy a usar. Lo dijiste en tu presentación, son 22 cortos, te han hecho ya retrospectivas por las películas que has hecho, pero bueno, 2 de tus películas en particular lograron nominaciones al Oscar, con Madre y con El Agente Topo. Y en el caso tuyo, Gloria, bueno, lo has dicho, ¿no? El salto o el camino y la evolución que fuiste haciendo de más, si se quiere, de una venta más local o de un mercado más local, ahora a trabajar con el mundo. Entonces, bueno, estamos en un estado de bonanza del cine español, del audiovisual, para no hablar solamente de cine. ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes le ven al audiovisual español? ¿Los retos? Bueno, es evidente que ahora mismo, y creo que los agentes de venta somos los que lo notamos primero, creo que lo notan antes de lo que la gente lo está notando aquí, desde luego de lo que lo nota el público en general, que sigue teniendo una opinión bastante sesgada del cine español. El cine español fuera de España gusta y gusta mucho desde hace ya mucho. Lo que pasa es que ahora el hecho de que estas plataformas hayan globalizado sus contenidos de tal manera, cuando uno de esos contenidos es español, de repente parece que el cine español, el audiovisual español gusta más. No, siempre ha gustado, mucho más que en España, diré. Pero nos está ayudando sobre todo a abrirnos incluso nuevos mercados. El europeo ya lo teníamos, en cierta manera el latino obviamente pues ahí lo teníamos, pero es que yo estoy notando que me compran películas en Asia, perdona. O sea, ¿por qué me compré esta película en Asia? Jamás hubiese imaginado que te iba a gustar esta película y a que tu público después respondiera cuando se estrenara. Eso a mí me está dejando bastante sorprendida, aun sabiendo que la fama del cine español es espectacular. Claro, lo que hay que intentar conseguir ahora es no solamente las películas, que algunas de las mías también lo han hecho, gracias a los premios en festivales, sino esas otras películas que igual no son de circuito festivalero, también se vendan. Es un poco lo que estamos intentando nosotros. Tenemos películas muy festivaleras, con mucho premio, pero también tenemos películas más blockbuster dentro de lo indie español que se están vendiendo muy bien. Y eso no se sabe. Y yo quiero decirlo. O sea, el cine español se vende. Se venderá por más, se venderá por menos, lo que tú quieras. Pero creo que cualquier película, si es una película con calidad, tiene un mercado. Yo creo que como se decía antiguamente, ¿no? Siempre hay un roto para un descosío, ¿no? Pues es que pasa lo mismo con el cine español. La diferencia en que gente como nosotros estamos intentando coger películas que a lo mejor a priori nadie cogería, pero porque te has preocupado de saber si esos compradores están interesados. Yo me he preocupado de saberlo. Me he pasado muchos años preguntando qué te gusta, qué quieres, qué necesitas, y lo que nos hemos dado cuenta es que el cine español está empezando a ofrecer algo diferente. Y creo que esa es la fortaleza del cine español. O sea, por ejemplo, un ejemplo son las películas de estos dos monstruos. O sea, no son películas normales y corrientes que ponen un sábado por la tarde después de comer en Antena 3. No, pero son mucho más especiales. Y la gente se está dando cuenta de que ofrecemos cosas diferentes a lo que también ofrecen otros países, con una identidad propia. Y creo que eso es quizás la principal fortaleza del cine español. Tenemos identidad propia. Desde lo local podemos hacer películas universales que todo el mundo entiende y lo más importante, que todo el mundo disfruta. Por eso las compran, si no yo no sé de qué viviría. El cine español tiene muy buena fama, a la gente le gusta, yo lo veo, digamos, en mis festivales, normalmente programo cine iberoamericano,
pero, por ejemplo, bueno, en Seattle tuvimos en las últimas ediciones 10, 12, 8, es decir, es un cine que la gente busca, espera, que empieza a conocer a los autores. Desde hace mucho tiempo el cine español tiene una presencia internacional importante, pero creo que un poco fue siempre así, porque si miramos hacia atrás, ¿no? Como haciendo un poco de historia con mejores épocas y peores, o sea, cineastas voy a los que todavía nos acompañan y están con nosotros, pero como Pedro Almodóvar o Carlos Saura, son de los directores más importantes del mundo y eso es indiscutible, es objetivo. Entonces, tenemos dos marcazas, evidentemente luego hay muchos más nombres, ¿no?, que se han sumado, se están sumando, pero como por dar las dos entidades, ¿no?, y están los dos trabajando y llevan media vida. Carlos Saura, que nosotros justo hemos rodado con él, por eso su última película, lleva 50 películas y ahí sigue trabajando. Entonces, cuando tú viajas a Estados Unidos, y eso tú lo sabrás porque vives allí, a mí me sorprendió hace años que Carlos Saura era tan conocido más que Almodóvar, ¿no? De repente entrabas a las tiendas y decías, jo, qué de DVDs, y luego se han ido sumando muchas generaciones, ¿no? Nosotros, madre, que aquí tengo que hacer como distinción entre la versión corta y la versión larga. Una película primero y la segunda, la primera y la segunda madre. Y la segunda, que incluye la primera. Pues son películas ambas que han viajado mucho por el mundo. Aún la segunda, que nos pilló la pandemia, porque fue a Venecia, se estrenó en final del 19 en España y cuando se iba a estrenar en Francia llegó la pandemia, se paralizó unos meses. En Francia tuvo un exitazo, la estrenaron después de la pandemia y estuvo desde principios de verano hasta otoño, que volvieron a cerrar los cines, y aún con la pandemia ha estado Japón, que decías tú, se ha vendido a muchos países, Estados Unidos, países bálticos, y es una película particular. Y la el primer madre, siendo igual menos particular, entendedme, en el concepto de más thriller o comercial, o como la etiqueta que le queramos poner, no siendo yo de etiquetas, que también es una película, o sea, que tuvo un viaje internacional impresionante, que yo ya lo había vivido anteriormente con otros muchos proyectos, ¿no? Creo que igual en esa línea, Chema y yo, las trayectorias se puedan parecer mucho, ¿no? Yo había viajado muchísimo con los proyectos y siempre tenía la sensación que en particular las películas cortas tenían una marcaza y que se estaba haciendo desde España se están haciendo unos cortometrajes con una calidad muy bestia. Cuando nosotros estuvimos nominados a los Oscar, claro, nos lo preguntaban todo el rato y ahí como que revisas y dices, es que en los últimos, 15 años habían estado 8 cortos o 9 nominados a los Oscar. Ojo, en muy poco tiempo. Es muy fuerte, o sea, ese dato, yo lo decíamos en la promoción, o sea, es impresionante que seamos el octavo o el noveno, ya no me recuerdo, corto nominado a los Oscar en un periodo de tiempo tan corto, pero es que este año hemos ganado el Oscar. Es que ha habido años que ha habido 2 cortos españoles nominados al Oscar. Sí. Efectivamente, entonces es como sorprendente. Y yo, las cifras, de hecho, yo lo hablaba cuando estuve en Los Ángeles con esa campaña y era algo que recibía de todos los sitios, porque claro, la gente conocía, aquel no era yo, de Esteban Crespo, los anteriores te hablaban de ellos, entonces sucedía, y desde luego con las pelis más largas y con una serie de autores sucede, y otros y otras muchas están abriendo camino. Lo de Carla Simón es impresionante lo que ha pasado, pero teníamos varias películas en la Berlinale este año, no solamente Carla Simón. 5 lobitos y... Sí, la de Isaki. Sí. La de Isaki. Sí, sí. Sí, o sea, y ya empieza a hacer normal el que estemos claro, en estos grandes festivales, 3 o 4 pelis. A mí me gustaría que fuera ya, como parte de la costumbre, de encontrar las secciones oficiales de los festivales de clase A, pues Berlinale, Cannes, Rotterdam, Locarno, Venecia, ya, pues que haya ya una presencia, ¿no? Que no se limite siempre a los nombres. Ya se sabe que Almodóvar siempre iba a estar, ¿no? Pero que de repente descubras que hay una ópera prima, por ejemplo, en la sección oficial de Venecia. Perfectamente, ya puede suceder. Quiero decir, nadie se va a sorprender, nadie va a ser como, hostia, qué cosa más rara, ¿no? Sino que ya... Entonces, que hubiera 2 películas españolas en la sección oficial de Berlín, pues eso era, vamos, era una noticia increíble, que una ya ganara, pues ya directamente la super fiesta. Que además a mí me gustó mucho
la sensación de alegría y éxito colectivo que tuvo, ¿verdad? Totalmente. Es imposible no sentir eso, Eso ¿no? fue muy emocionante, claro. Porque además Carla es una persona que se hace querer, es una persona como que en nada que hayas visto 2 entrevistas con ella sabes que es una persona como que te alegras de todo lo bueno que le pase, ¿no? Pero aparte de eso fue una sensación de triunfo colectivo de una industria, ¿no? Y ver a gente como realmente muy emocionada y muy contenta en toda la industria, ¿no? Y eso fue para mí muy emocionante. ¿Qué parte de pensar como, por ejemplo, en la preproducción, en la historia, como, a ver, esta película quisiera que llegue a públicos no solamente de aquí, digamos, ¿cuánto hay de pensar en las posibilidades internacionales de un proyecto antes de rodarlo? Sobre todo, bueno, en la etapa de escritura, de preproducción. Bueno, desde mi punto de vista de cineasta yo intento no. Eso creo que es una labor más del productor, así como va a envolver el proyecto, pero vamos, en mi caso no. Yo sí que sé que, bueno, desde el principio de mi primera película siempre se han movido más, o al principio más fuera de España que dentro de España, ¿no? Y mis películas son súper españolas, o sea, no, son totalmente locales, hechas en un lugar muy concreto además, pueden ser incluso estar situadas un poco al margen, incluso dentro de España, ¿no? Porque están como muy ligadas a un lugar muy concreto de España. Entonces, aunque suene paradójico, yo creo que precisamente el hecho de estar tan focalizadas en una cosa muy específica y muy local es lo que hace que sean atractivas para un cierto tipo de público. Al final, el público que creo que puede ver mis películas es el mismo que... O sea, si yo no hubiera hecho mis películas, yo creo que a mí me gustarían, ¿no? Y entonces, ¿qué aprecio yo en una película? Pues que no sea igual, que no esté cortada por un patrón muy determinado, ¿no? Que siempre las películas usan un tipo de recurso muy parecido que se repite, ¿no? La música a veces es muy parecida, el tipo de casting es muy parecido, incluso las frases que dicen, ¿no? Entonces, a mí me gusta que haya una serie de particularidades en cómo esa película se muestra a sí misma. Y me gusta hacerlas así. Entonces, no pienso nunca en esto de cómo... ¿no? Internacionalmente, pero sí que sé que, por ejemplo, en Espíritu Sagrado, la última, sí que mis productores desde el principio quisieron que fuera una película europea, ¿no? Como una película de cine europeo, no una película española, ¿no? Ellos, por ejemplo, desde el principio buscaron un agente de ventas que no fuera español, por ejemplo, que se moviera desde fuera. La distribuidora que tuvieron era la primera distribuidora, o sea, la primera película española que iban a distribuir, ¿no? Como que diera la sensación de que fuera una película, en ese sentido, de un autor europeo, pues como otros autores europeos, ¿no? Que no enfocarla como una película española. Eso sí que ellos, desde el principio, lo tuvieron claro. Pero es una labor, en mi caso, fue una labor de los productores. Pero en tu caso estamos hablando más de una estrategia de ventas, sí. No desde el punto de vista del contenido. Creación, o sea, no, tú la absoluto. pensabas, digamos, yo pinto nada. mi aldea y pinto el mundo y lo hago local y hago mi historia. También te digo que era la 7ª película que hacía, yo ya sabía, quiero decir, ya he estado en muchos festivales, yo ya sabía que eso, precisamente por la experiencia de las películas anteriores, iba a ser bien recibido, ya lo sabía. O sea, tampoco tenía que modular nada, pero bueno. La producción para financiar... los últimos ejemplos, Madre, la película, claro, se rodaba en Francia. Una buena parte de la película sucedía allí y de manera natural, o sea, había que hacerlo y había que buscarlo y bueno, y tuvimos un distribuidor que es Lepac, que había estrenado las películas anteriores de Rodrigo Sorogoyen y habían funcionado muy bien y fueron socios también en la producción y en la peli y era como algo, o sea, natural y necesario, ¿no? Y El agente topo, ¿no? Es un ejemplo particular de una coproducción a 5 países que nace de Chile, una película mayoritariamente chilena, pero que entramos desde el primer momento desde España, porque el equipo Maite y Marcela, la productora, sentían que bueno, el idioma y que querían, ¿no? La 11, su película anterior, había estado nominada a los Goya en España y que era un territorio que también les interesaba y empezamos a trabajar desde el primer momento. De hecho, el primer contrato de coproducción fue España-Chile, luego sumamos 3 países más, pero fue también no solo es económico, muchas veces es estratégico.
es si tengo un socio en España, la película se va a estrenar de otra manera. De hecho pasó, la película estaba nominada a los Oscar y en realidad era lo único que había ese año y se habló mucho, porque es verdad, es española, está calificada y viajó como película europea. Ganamos en San Sebastián el premio a Mejor Película Europea. Entonces sí que aportan mucho a las películas las coproducciones, pero no todas las películas tienen que tener una coproducción internacional. O sea, cada película es única y hay que medir también un poco qué necesitas. Yo sí, estando muy a favor de las coproducciones internacionales para muchos proyectos, creo que coproducir por coproducir, no, porque te duplica el trabajo. Sí, hay un forzarlo. punto que cuando coproduces dices, ojo, nosotros por ir al extremo máximo, que es el agente topo 5 países, la verdad es que nos hemos entendido muy bien todos, no ha habido un problema de comunicación, que sucede muchas veces, esta vez fluyó todo muy bien, pero imagínate las tomas de decisiones, las reuniones a 5. Todo por 5. O sea, entonces hay que pensárselo muy bien, cuándo te interesa coproducir y cuándo no. Yo la última que he rodado y la que viene ahora para el verano, no voy a coproducir. Las he podido sostener y lo prefiero, ¿sabes? También, pero hay un punto de practicidad, ¿no? Cuando no necesitas ese gancho, ¿para qué? Lo que evidentemente es claro, que hay como un ida y vuelta, o sea, Chile necesita entrar y internacionalizarse, busca España, España se busca, es decir, es como muy interesante como una carretera, ¿no?, de 2 vías, ¿no?, de que va y viene, y que en realidad todos salimos favorecidos y que por supuesto, ¿no?, las coproducciones tienen que ser si está en la historia, etcétera, ¿no? Eso está más que claro. Gloria, en tu, digamos, ¿te pasa de golpe de tener, quién sabe, alguien que está por empezar a hacer una peli o escribiendo y te pide tu opinión en relación a, bueno, Sí. qué necesitaría o si tiene que cambiar algo? Sí, lo que está pasando y lo que nos está pasando a nosotras en Begin Again de hace ya, antes de la pandemia, tomamos una decisión estratégica. Hasta ese momento siempre estábamos esperando a ver un work in progress, a ver incluso la película ya terminada, pero de repente nos dimos cuenta de que igual eso, luego para afrontar el tema de las ventas internacionales no era demasiado inteligente, sino que a lo mejor era mejor intentar entrar sobre el proyecto y ayudar a incluso la financiación de la película. Muchas veces el hecho de que estamos continuamente en contacto con productores de todo el mundo, con distribuidores, te da una visión estratégica también a nivel de producción, también somos productoras, ¿no?, que puede ayudar a algún proyecto que nos llegue, nos parezca la leche, esto hay que hacerlo, vamos a ayudarle, aunque sea que la película exista, que realmente se pueda rodar y se pueda tener. Pero hacemos una cosa, somos muy respetuosas, mucho, con las historias que quiere contar ese cineasta, ese productor. Yo creo que la agencia de ventas o la distribuidora no debe meterse en esos jardines. Si te gusta la película, la distribuyes, y si no, no la distribuyas. Me parece fenomenal. Nos ha pasado firmar un proyecto y luego el resultado no es el esperado. Bueno, a veces a pechugas, porque tampoco le vas a fastidiar la vida a nadie, y a veces no. A veces dice, esto no es lo que tú me habías vendido. Sí, ese es un peligro que puede pasar continuamente. Pero creo que lo que tiene que hacer la gente de ventas tiene que ver con otra faceta, por ejemplo, de mi vida profesional. Yo vengo del marketing, vengo de la comunicación. Tú tienes un proyecto y luego lo puedes vestir como tú quieras. Lo que ha contado Chema es muy interesante porque es verdad. Una de las cosas que yo no hago y solo llevo cine español es decir que llevo cine español. Yo ahora voy a Cannes y tú vas a ver que todo lo que yo comunico con mis buyers es que tengo estas películas, no estas películas de cine español. Porque si ya nos ponen la categoría nueva esta de cine español, está el thriller, el terror y cine español. Somos un género en España. No hagamos lo mismo fuera de España porque ellos tampoco lo hacen. Nadie dice, hola, tengo películas de cine francés. No, vamos a hablar de películas, ¿no?, cortas, largas y algunas muy largas como he llevado yo. Pero es verdad que eso es un punto muy importante, ser respetuoso, porque si no respetas la creatividad, es muy difícil que de eso salga algo bueno. De cada 10 veces, a lo mejor 9 no es lo esperado. Pero el día que tienes la buena, como pasó en nuestro caso con el año del descubrimiento, ¿qué? Pues a nosotros nos ha cambiado la vida, y esto hay que decirlo. Claro, que no le dices que no a una película de Luis López Carrasco. En su momento Luis Ferrón, su productor, me dice que ahí tengo que firmarle una carta y un contrato para ver si consiguen las ayudas y le firmo lo que sea. Pero claro, sabes que va a salir algo bueno. Lo que no te espera a veces es que sea la leche. No, un monumento. Claro, a ti ni se te pasa por la cabeza, aunque te pudiera facilitar el proceso de venta, decirle a Luis,
Oye, muy bien año de descubrimiento, pero ¿qué tal media hora menos? No, Se no. te pasa por la cabeza, obviamente, ¿no? No, y de hecho llegó incluso a decirme, te voy a pasar una versión de 6 horas. No, no quiero ver esa versión de 6 horas. ¿La vas a dejar en 6 horas? No. Pues entonces no me la enseñes. Enséñame lo que tú crees que ya es algo en lo que sí puedo opinar, ¿vale? Pero no. Sobre todo porque pasa una cosa. Estos son cosas más que tienen que ver más con la exhibición, de que si las películas tienen que durar 90 minutos y tal. Yo creo que como productora, que una película de 90 minutos lo que te da es cierta facilidad, y como agente de ventas, de venderla. 90 minutos, 100 minutos es perfecto para todo el mundo. Nadie te va a poner un pero. Pero también he tenido películas de 60 minutos que exactamente no es un corto según el país y es un desastre absoluto. Pues también se han vendido. Quiero decir, al final tienes que encontrar tu sitio, y si la película es especial, que no lo sea por la duración. Yo la primera vez que vi las 3 horas y media que vi yo del año del descubrimiento, dije, bueno, la veo un rato, como y luego continúo. No comí. Yo ese día no comí, además estaba yo sola viendo la película, y enseguida me fui corriendo, todo el mundo dentro, que hay que ver esta película. Yo, mira, a mí me pasó una cosa parecida. Me pasó Luis la peli y dije, voy a ver si el link está bien. Le di a play a ver si estaba bien. 3 horas. 3 horas. O sea, Claro. no pude quitarla. Es que o sea, esa sensación de estar viendo algo que yo al menos no había visto nunca, te genera una ansiedad. Supongo que está la ansiedad del cinéfilo, pero es que esto nosotros hemos comprobado que le ha pasado a prácticamente todo el mundo que la ha visto. Siempre hay gente que le ha parecido un horror, como cualquier película. Pero la mayoría de la gente, incluso lo curioso ha sido la gente más joven, no podía parar de verla, porque le estaban contando algo de una manera diferente, pero también le estaban contando algo nuevo. Esto es así. Y puede haber alguna película más local. Yo no sé qué pasa con Murcia, esto lo tengo que decir. ¿Qué pasa con Murcia? Y eso que no tiene ayudas, es una de las comunidades ¿Qué autónomas pasa que con no Murcia? tiene ayudas a la producción. Sí, y tampoco la televisión murciana, por cierto, te compra Y la cosas que te tiene que sí. comprar. Esto es Sí. otro tema. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, hay de repente sitios maravillosos donde suceden cosas con gente desde lo local haciendo historias absolutamente universales. Que es que en China flipaban en Corea flipaban con el año del descubrimiento, en Japón. Estamos hablando de algo que supuestamente puedes pensar que es muy alejado, pero es que en China me han llegado a decir, hombre, yo no te puedo comprar esto, no te lo puedo comprar, por lo obvio, ¿vale? Pero qué maravilla. Y esto te lo dice un comprador chino. Y dices, bueno, vale, no me lo compras, pero por lo menos me quedo con la sensación de que no me lo compras por lo que no me lo compras. Claro. Quiero decir, este tipo de cosas son importantes porque mi trabajo ahí fue dejar hacer a quien sabe hacerlo. Yo no hubiese podido seguramente llevar a cabo una barbaridad como esa, y creo que tenía el productor adecuado, que fue el que le dejó hacer lo que le dio la gana a Luis, que es lo que tenía que hacer. Y en esto de, bueno, de la cocina, de las películas, etcétera, ¿cuánto beneficia, por ejemplo, las herramientas, o sea, de internalización, pero en especial, por ejemplo, convocatoria de formación, labs internacionales, digamos, todos estos espacios que se están creando y casi multiplicándose por minuto, encuentros de coproducción, bueno, itinerarios de festivales, si voy por aquí o por allá, digamos, ¿cuánto ayudan? Por ejemplo, bueno, aquí la pregunta es casi obvia, mejor tener un sales agent que no. Pero bueno, ¿cuánto les ha ayudado a ustedes? O si, digamos, si hacen falta, si no, si se necesita algo más específico en esto de internacionalizar las películas, de hacerlas más visibles. A ver, desde lo que yo conozco, yo tengo que estar en todos los sitios que puedo, porque las oportunidades de conocer a un nuevo comprador están a la vuelta de la esquina. Les puedes conocer tomando un café enfrente del marché, no tiene que ser justo dentro del marché, ¿vale? Pero si no estás en Cannes, esas oportunidades no te van a surgir. Pero lo mismo cualquier lab. Yo hay muchas veces que voy, o como me invitan a ver Work in Progress o proyectos o lo que sea, y claro que tengo que ir. ¿Cómo voy a encontrar aquello que se supone que es extraordinario si no lo busco? Lo que pasa es que también lo buscas de manera privada, sin estas oportunidades. Porque el problema muchas veces que yo encuentro, o eso que he hecho yo en falta, es que al final cada lab o cada foro, los proyectos son muy parecidos. O sea, tú vas a Vicine y vas a ver más o menos qué tipo de proyectos encuentras aquí en España, ¿no? O vas a otros internacionales y sabes, yo que sé, a México, y de repente ves
que más o menos son siempre los mismos proyectos, o vas a algo más orientado a terror y sabes más o menos lo que vas a encontrar. Y eso es bueno, si yo quiero encontrar eso, ¿no? Si estoy buscando eso, pues esos foros son los sitios donde tengo que ir. Pero claro, a veces también me da la sensación de que hay mucha gente talentosa que se queda por el camino porque no accede. Y yo lo que estoy encontrando cada vez más es que digo, ¿qué hace en este foro alguien tan consagrado? Porque yo voy buscando gente nueva, por ejemplo. ¿Qué hace aquí? No le hace falta, si tiene la película financiada. ¿Qué hace aquí? Al final luego se lleva el premio. Y en el fondo yo a veces pienso, joder, pues se ha pedido oportunidad a lo mejor de que conozcamos a otro Almodóvar o a otro Chema. ¿Dónde está el otro Chema? En Murcia, eso estoy seguro. Pero claro, pero no, si no se les da la oportunidad a esas voces anónimas, tenemos un problema. Y me da la sensación que cada vez me doy más cuenta de que, claro, es que mola mucho tener a Bermud en Avicine, por ejemplo, pero le hace falta ir a Avicine. Es un poco lo que yo a veces digo, aparte yo no pinto nada, ya tiene distribuidora, ya tiene agente de ventas, ya tiene, o sea, la película está hecha, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Y muchas veces no voy por los proyectos que hay. Voy a decir nada más, un poquito, digo, no es un descargo, pero bueno, la curatoría, a ver, yo creo que en gran medida y en mi experiencia profesional, obviamente los festivales, los labs, etcétera, de alguna manera hacen un filtro, porque bueno, estamos hablando de que llegan 100 proyectos y quedan 6 o 10. Obviamente nadie tendría el tiempo, ni ustedes, ni yo, ni nadie, de pues, ver todos esos. Hay un contenido homogéneo, porque también hay un cierto sello, ¿no? Un cierto laboratorio. Bueno, en España es distinto que en Francia, que no sé, en Latinoamérica, etcétera, o en, no sé, en Busan. Y es cierto también lo que vos decís, a mí me ha pasado de jurado, esto de, bueno, saber que hay un nombre X que dices, bueno, no hace falta que esté, pero también hay como un ida y vuelta en relación a, bueno, esos laboratorios o esos espacios necesitan a veces de tener 1 o 2 nombres conocidos, porque también es, ¿no?, parte de esta ida y vuelta de prestigio. Sí. Pero estoy contigo que creo que esos espacios deberían ser en general para, pues eso, las voces nuevas, la gente que está contando historias que no hemos visto, puntos de vista que no conocemos, etcétera, etcétera. Claro, todos estos espacios son muy importantes y ayudan, y en los últimos años en España cada vez hay más, hablo desde nuestra industria y nuestros festivales, y son súper necesarios, ¿no? Sobre todo, yo creo que todos y cada uno de una manera, ¿no? Y los que ayudan en el desarrollo y los foros de coproducción de los festivales. A ver, yo siempre, últimamente, en estos últimos años, siempre lo digo, si hay que ir a los sitios y también hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y montarse en el tren, pero madre me viene del foro de proyectos del Noto Film Fest, el corto, la gente topo del foro de coproducción de San Sebastián, en ambos casos ya sabiendo qué director y qué directora había detrás, ¿eh? Y con el foco, pero... Y Anatomía de un Dandy, también de una mesa redonda de documentales en la que participé, que vinieron a buscarme, ¿sabes? Y estuvimos y luego nos juntamos a tomar un café. Es decir, que como los 3 últimos proyectos así pues importantes me vienen de estar en estos entornos de foros y de encuentros, con lo cual es que yo no puedo decir otra cosa, aunque también genero mis proyectos, pero es que los últimos ejemplos vienen de ahí, hay que estar ahí. Sí, a mí me ha pasado muy parecido. Yo desde el principio, desde hace muchos años, he recurrido mucho a esta ayuda para viajar a festivales, ¿no?, que ofrece el ICA. También los festivales, por su lado, han recurrido mucho a otra ayuda que tienen ellos específicamente para llevar artistas españoles a su lugar, ¿no?, a su festival. Y ha sido gracias a eso donde han salido pues, muchísimas cosas. O sea, los coproductores que luego han acabado coproduciendo Espíritu Sagrado, los he conocido antes ahí, miembros del equipo técnico, o sea, con John de Sosa, que es mi director de fotografía desde La Disco Resplandece, que lo hice en el 2016. Le conocí porque fui a Berlinale físicamente, pude ir, y gracias a esa ayuda del ICA, y él estaba ahí, y a partir de ahí luego a Leira Pellanes también la conocí porque pude ir a San Sebastián y nos conocimos y nos caímos bien, y le apeteció, pues a lo mejor estaba empezando una productora nueva y le apeteció a lo mejor que le contara esta película que se iba a llamar Espíritu Sagrado, y la acabó siendo una de las productoras. Entonces, eso, el espacio físico común, el espacio físico común compartido, ayuda mucho, porque pues al final quieres trabajar con gente
que bueno, está bien, ¿no?, que tenga talento, pero si es maja, mejor, ¿no? Entonces, ¿no?, conoces a 3 con talento, pero solo uno es majo, pues a lo mejor es con ese al que elijo, ¿no? Porque me quiero comer a los otros 2 que son muy talentosos, pero son un poco rasposillos. No, yo esto tengo que decir que lo comparto totalmente, y hay un punto, supongo que en la vida en el que dices, bueno, mira, si el talento está muy bien, pero es que hay tanto talento en este país, entonces yo estoy, eso lo comparto, además lo he dicho, lo digo mucho, lo suscribo, los majos. O majas, ¿no? Majos o majas y con los que haya un entendimiento, porque si no es un sufrimiento, el camino, entonces no es necesario. Yo creo que, mira, a mí esto me lo decía Tomás de Lepac, los agentes de venta franceses, que son maravillosos y hemos trabajado con ellos. Y me decían, el director y la productora, o me da igual el género, se convierten en un matrimonio y con el distribuidor es una familia. Y es así, si tú con un director o una directora no te entiendes o no fluyen las cosas o por lo que sea, es lo peor, es como una pareja en crisis durante 3 años. ¿Quién quiere estar ahí? Nadie. No, nadie quiere vivir eso. Me encantó. Que sean majos y no hay que estar en crisis con la pareja, está muy bien, me gusta. Yo estoy de acuerdo, yo creo que cualquier cosa en el cine es muchísimo más íntima que un matrimonio, porque te tiene que gustar, o sea, si en un matrimonio te tiene que gustar cuando está bañadito, recién salido de la ducha, perfumado y tal, pero también te gusta y te tiene que gustar cuando llega, ¿no?, transpirados, llegamos transpiradas y tal, y no te gustan los olores, etcétera. No me meto más. Y en el cine es muy parecido, porque la gente, además, pueden ser monstruos, o sea, y uno los conoce, etcétera, así que... Y la intensidad es de unos niveles muy elevados. En algunas relaciones yo creo que particularmente director, productor, por ejemplo, o guionista, director, ¿no? O igual el director con el director de foto, ¿no? Pero creo que el productor-director hay un vínculo tan heavy y es tan intenso y sabes que se va a generar algo que a cualquier hora del día, en cualquier momento, y pasan muchas cosas, hay momentos buenos y momentos muy duros en las pelis, en todos los 3 o 4 años, ¿no? Si eso no funciona es un sufrir por sufrir y yo creo que se ve en la pantalla. Sí. Estoy convencida. Claro. Sí, sí. Cuando doy clases sobre esto, ¿no?, bueno, qué pasa con las películas cuando se terminan, pero siempre digo, todo lo que pasa detrás de cámara, ustedes creen que no se ve todo. O sea, es como si fuera, ¿no?, un tubo, vasos comunicantes, o sea, todo. El drama, si comieron bien, si no comieron, si te peleaste, si la actriz, si la ropa, todo lo vamos a ver, o sea, queda como eso, ¿no?, impreso. Si no hay un buen entendimiento, si el director y tú ni siquiera os entendéis llegado a un momento como es la promoción, en cómo vender la película, que es algo tan importante, eso pasa mucho. Que el director la ve de una manera y 4 años después igual el productor la ve al revés o podemos cruzar, ¿no? De repente, o sea, yo lo observo todo el rato, que ¿no?, como que se dan mensajes diferentes de un lado y otro, y eso pasa cuando no hay una base sólida, con lo cual si no crees que puedes construir algo sólido con ese director o directora, no te metas. Sí, porque luego estamos nosotros en medio. Luego llega el distribuidor y te viene por un lado un mensaje, te viene por el otro. Se nota mucho cuando una película va bien. Normalmente cuando va bien es porque realmente hay un buen rollo detrás de eso importante. Y no siempre lo hay y nosotros a veces heredamos relaciones tóxicas y yo muchas veces lo digo, me siento a veces un poco cura, ¿no?, a la hora de conversar con algunos productores, algunos directores, pero bueno, también es parte de nuestro trabajo y al final, bueno, siempre hay un entendimiento. Yo también pensaba, ¿no?, esto de que en realidad es una relación donde además los roles cambian, porque un productor termina siendo padre, hijo, hermano, el que consigue, el no sé qué, si está deprimido, si tiene un momento de duda, o sea, eres cura, eres, no sé, la amante, eres la esposa, la hija, la cocinera, en fin, hay como una multiplicidad de roles y eso, ¿no?, en el tiempo, 4, 5, 6 años, depende de cuánto dure un proyecto. Y luego sucede al revés, porque si de repente la otra parte pierde, yo hablo como productora, pierde en algún momento el camino, la confianza en ti, que eso pasa cuando las relaciones no funcionan, eso es súper duro para nosotros. Se habla mucho de los directores, que igual tienen más voz, hablan mucho de cuando la relación con el productor o cuando no funciona, pero tú cuando por el camino te das cuenta que no está funcionando o que no están confiando en ti,
es muy duro. Tienes que decir, tengo que acabar esto, pero sé que no está confiando en mí. Sí. Es muy fuerte eso, eso pasa. Es muy heavy y pasa mucho. Yo lo veo mucho en mi entorno y lo he podido vivir. ¿Sabes? Dices, uff, ¿y qué hago yo ahora para reconducir esto? Claro. Es que tú te cuento una cosa. Cuando tú empiezas a hacer una película, todos son parabienes, todo es perfecto, todo es maravilloso, todo el mundo está muy contento. Pero a veces, aunque hables mucho, luego la gente tiene sus propias ideas en la cabeza y cuando en ese momento hay ese desencuentro con eso que tenías en la cabeza pero no has verbalizado cuando ya está todo en marcha, parece siempre que la culpa es del productor. Yo quiero decir desde aquí que trabajo más con los productores que directamente con los directores. Esa parte siempre la lleva más Belén, que es la productora, ¿no? Me parece muy injusta porque yo quiero reivindicar que sin productores no hay películas. Fijaros una cosa, el productor es el que busca el talento, ¿vale? Pero también el que hace que la relación funcione, es ese matrimonio en el que ¿quién va a dejar la mano más larga? ¿Quién la va a hacer? Lo va a hacer siempre el productor para intentar tener contento y que pueda toda esa creatividad emerger del cineasta, es su papel, pero también es guay que te den un poquito de amor, ¿no? Bueno, es que es necesario. Si en una pareja no hay amor por los dos lados, las relaciones no funcionan. Y esto se basa en el amor. Ya está. Tiene mucho que ver con eso. Fíjate, estamos hablando de cine y en realidad estamos hablando de amor. Y al final esos foros, ¿no? Volviendo al tema, esos foros donde se conoce la gente, Surge te el amor. sirve pues, o para surgir el amor, o a lo mejor estás conociendo a alguien y dices, oye, ¿fue novio tuyo? ¿Qué tal? Y te dice, pues bien, o pues mal, o en esto bien, en esto mal. ¿No? Eso también pasa, ¿no? También se utiliza en esos foros de, oye, tengo este productor que sé que ha trabajado contigo, cuéntame. Pues bien por este lado, mal por este lado, tú ya decides, ¿no? Eso, vamos, eso yo lo he hecho un montón. También hay un punto en el que si te das cuenta que no, es mejor dar un paso atrás. Yo hace 2 o 3 años lo sufrí con un proyecto que me hubiera encantado participar y estaba medio avanzado incluso en financiación, pero hubo un momento, fue muy duro, fue un momento para mí súper duro, pero hubo un momento en el que yo vi que no. O sea, lo vi y había tele dentro y tal, dije, esto va a ser insostenible, no hemos empezado ni a preproducir, o sea, ni a terminar la financiación, había otros socios, no solo yo, y dimos un paso atrás y para mí fue, o sea, hubo como un movimiento de te está saliendo una relación, o sea, fue muy duro cuando ya había algo construido, pero con el tiempo me alegré, dije, hubiera sido tan duro el camino y he hecho otros tantos proyectos por el camino que también una retirada a tiempo es muy importante, cuando se puede, hay veces que ya estás hasta dentro y no puedes retirarte. Vamos a hacer un par de preguntas que tienen que ver con cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿qué desafíos encuentran ustedes, por ejemplo, con el tema de las plataformas? En eso, siempre dentro del marco de la internacionalización de las películas, ¿no? Si es que hay, pues eso, desafíos en la producción española en función un poco de los paradigmas que se están dando ahora con las nuevas plataformas, que no vamos a dar nombres, todo el mundo las conoce. Pero bueno, si se sienten en algún punto, quién sabe, influenciados o reciben como, bueno, esto para que lo vendamos aquí. La verdad es que hasta ahora he hecho lo que he querido hacer y si han entrado las plataformas ha sido después, no hemos hecho ningún original, no porque no lo haya querido hacer, tampoco ha surgido el proyecto, también los proyectos que hacemos son muy particulares, como decías al principio, tampoco sé hasta qué punto se está buscando eso, y la libertad que te da el modelo tradicional con este tipo de autores es diferente, pero me parece súper importante la llegada de las plataformas a nuestro país. Eso sí, no hay paro en el sector ahora mismo, no encontramos técnicos para las películas, es así, es una realidad, pero es genial, me alegro infinito que todos nuestros técnicos estén trabajando sin parar, es una maravilla y que se estén produciendo proyectos y series tan importantes, ¿no? Al final, la ficción española, con una serie de nombres, La Casa de Papel, Velvet, todo lo que ha hecho Ramón Campos, ¿no? Y el equipo de Bambú han colocado la ficción española en un lugar y que eso nos favorece, igual que a todos nos favorece que Carla Simón haya ganado en Berlín, que tengamos series que las ha visto todo el mundo, es bueno para todos. Y me siento súper orgullosa del momento del audiovisual español, sea el tipo de audiovisual que haga o no. Sí, realmente la diferencia es esa. La diferencia es que llevar en tu
en tu line-up una película con un actor que ya es reconocido mundialmente gracias a las plataformas, no es lo mismo que antes, que era el mismo actor, pero no era reconocido mundialmente. Pues claro, a mí evidentemente me ha cambiado mucho la forma de vender. Ahora puedo decir protagonizada por, que esto es una cosa que siempre he querido hacer y ahora lo puedo hacer. Antes no era tan fácil, porque el tipo de cine además que llamamos nosotros no siempre tiene caras conocidas, con lo cual es mucho más difícil todavía de vender. Claro. Pero quizás lo que yo he hecho en falta, por parte sobre todo de las plataformas, es entender también las necesidades que tienen algunos productores. Todo el mundo quiere venderle a las plataformas mundialmente y en cierta manera te lo quitas de en medio, ya he cobrado, ¿no? Es como bien guay, pero a veces no es suficiente lo que recibes y merece más la pena currárselo país a país, por ejemplo, ¿no? Y cuando sucede eso, cuando das una negativa o intentas, bueno, pues conseguir un poco más, tienen tanto poder que a veces te planteas no hacerlo, porque tienes miedo a las represalias, ¿no? Esto pasa mucho en ventas. Si le digo que no a este que es un grande, me va a poner la cruz, no me compro una película más. Y eso, la verdad es que es un miedo seguramente estúpido, pero lo tienes, ¿no? Y muchas veces haces alguna venta mundial que a lo mejor no querías hacer. Eso es cierto. Pero por otro lado, económicamente puede que no sea lo mejor, pero es verdad que a los productores y a los cineastas les ayuda a hacer una siguiente película. Eso es evidente y obvio. Pero sí, en cuanto a ventas internacionales, hay un momento en el que quizá nos está fastidiando un poco ciertos movimientos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero yo estoy muy contenta porque, ya os digo, yo me empecé con las ventas internacionales casi en plena pandemia. O sea, fui a Berlín justo antes de que nos encerraran. No sé cómo no pillamos allí el COVID todo el mundo, pero no lo pillamos. Y yo pensé, ya está, se acabó. O sea, se acabó Begin Again, se acabó el cine, se acabó todo. Pues duró, te puedo decir que 3 días. De repente todo el mundo pidiendo contenido. Y lo que ha pasado es al revés. De repente la pandemia hizo que esas mismas plataformas que antes no te compraban una película de autor, ni para la madre que te parió, ahora las querían. Y ahora te compraban en diferentes países. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado eso, que se dieron cuenta de que sus propios suscriptores sí tienen necesidad de ver otro tipo de cine y te lo compran. Igual no te pagan tanto que si tienes el blockbuster de Santiago Segura, lógico y obvio, pero te compran y dices, ¿qué ha pasado? Qué bien, ¿no? Y encima en diferentes países y diferentes plataformas, las grandes y las no tan grandes, ¿no? Y eso ha sido un revulsivo no solo para Begin Again, yo creo que para todos los que nos dedicamos a las ventas internacionales con un producto tan particular. Yeah. A mí es eso en lo que estaba pensando precisamente hablando de ese tipo de desafíos. Me da un poco de miedo. Yo no he tenido ningún trato con plataformas, siempre lo he hecho como de la forma tradicional, digamos, no he tenido. Pero sí que me ha dado siempre un poco de miedo esta especie como de superproducción en el sentido de que se produce mucho por parte de las plataformas y que todo se parece demasiado. Como que ya ahí se ve un tipo de película que funciona y enseguida salen 800, ¿no? Muy parecidas. Y es esto un poco de la estandarización, una especie como de globalización de la imagen, ¿no? Que también y a mí me parece un desafío intentar que no sea así, ¿no? Que haya voces nuevas, que no se dé la espalda pues eso, al cine hecho por una persona que tenga una visión particular de cómo son las películas y de cómo es la narración, de que incluso no quiera que haya una narración, ¿no? No es siempre contar historias, ¿no? También hay más cosas, ¿no? Que no se relegue eso, ¿no? Soy consciente de que no es para un público global, pero el hecho de que sea un público más minoritario no significa que no exista y que no tenga sus necesidades. Y eso para mí sería el desafío, ¿no? Está bien que haya producción, pero por favor que no sea toda igual, ¿no? Que no haya una especie como de baremo por el que se meten y si no entras, pues no te pongo tu película, ¿no? Vamos a saltarnos un poquito, porque, digamos, de las plataformas vamos a un poco, tiene que ver con, bueno, no sé si lo han notado o no. Yo como productora y programadora lo que he notado, por ejemplo, en estos últimos tiempos, es cierta presencia de fondos que han facilitado pues, más llegada a festivales, el advenimiento de muchos más labs, etcétera. Hay un impulso de un plan España Hub Audiovisual de Europa, que no sé si han notado algún impacto. Yo no sé si lo que yo he visto tiene que ver con esto en particular, pero de cualquier manera, ¿ustedes han notado
que en estos últimos, vamos a decir, 2, 3, 5 años, hay un acceso a recursos o hay algo de fondos que están impactando en la producción española y sobre todo en esto de la internalización del cine? Bueno, a mí en los últimos años me ha llamado la atención esta línea, yo no sé si es pionera o no, que hizo España de una línea específica para ayudar a películas experimentales. Que eso no sé si es pionero, pero desde luego fue como una sorpresa y creo que es un tipo de película con un recorrido que ya está muy claro. Son películas que van a ser para festivales, son películas de autor y en España pues hay una línea específica que tú puedes aplicar a ellos, ¿no? Y eso son películas que no valen demasiado, no son, creo que son 200.000, ¿no? Sí, como más o menos, sí. Y que ya está, que una línea autoral muy clara, ¿no? Que ya desde lo que pides de cara al material que piden para valorar, para que el comité la valore, ya se ve que quizá a lo mejor esa película no tiene guión, ¿no? Por ejemplo, y lo que mandas es un documento donde explicas cómo es la película, ¿no? Ya que se haya abierto a un tipo de película ya que directamente en el nombre de las ayudas sale la palabra experimental. Eso para mí fue una sorpresa, y eso, bueno, yo lo he valorado muy bien. Creo que de esas ayudas han salido películas muy interesantes que se han movido por festivales, ¿no? De autores que siguen produciendo, ¿no? Esas son de las mías, o sea, de las que llevamos. Yo creo que hay un interés gubernamental real de apoyo al audiovisual que se ha iniciado, ¿no? Como en los últimos tiempos, y que, bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva. O sea, que haya una intención desde el Gobierno de apoyar el sector, siempre es bueno. Cualquier cosa que se le ocurra a quien sea para apoyar a la industria, por favor, ya estáis tardando, eso está muy bien. Ahora, es pronto para valorar. Lo que pasa es que, bueno, yo valoro positivamente eso, la intención, claro, como decías tú, María, yo creo que es un poco la idea. Y en términos de igualdad y sostenibilidad de la industria, ¿cómo sienten que estamos en relación a la participación, a la igualdad y a la sostenibilidad del cine? Bueno, literalmente se valora muy positivamente cuando pides una ayuda para la película y tal, que haya jefas de equipo y tal. Y eso, bueno, yo solo hablaba con Roberto Fernández, que hizo el diseño de sonido de mi película. Estuvimos hablando de ese tema y me dijo, tengo un ejemplo clarísimo de cómo ha funcionado esto. O sea, hace 5 años en España había cero mujeres que se dedicaran a la mezcla de sonido. Y ahora yo ya sé que hay 3. O sea, conocía a 0 y conozco a todo el mundo y ahora conozco a 3 y son buenísimas además. Y han empezado a hacer eso gracias a esto. Digo, pues... Yo creo que eso ha pasado en todos los departamentos. También ha sucedido mucho con las directoras de fotografía, que no es que no hubiera, pero era como que no accedían al cine, no estaban más en bueno, series. Y ahora es que además son casi las mejores. Claro. Sí. Entonces, con las jefas de sonidos, así que ha sucedido en muchas especialidades. A mí me contaba una directora de foto conocida que estaba haciendo cortos, muchas series, o sea, una profesional muy asentada en el sector, pero que no terminaba de hacer cine y que el día que se aprobó el plan de discriminación positiva con los puntos en el ICA, que esta semana le llamaron para hacer 5 pelis. Entonces, bueno, claro, evidentemente es favorable y lo que tiene es que naturalizarse. La discriminación positiva, el nombre en sí mismo, los términos... No puede estar para siempre. No puede estar para siempre, no puede estar para siempre, pero tampoco lo puedes soltar de golpe. No. Porque si lo sueltas de golpe, esto sucedió en un país nórdico. Yo leí un artículo muy interesante donde habían conseguido que hubiera más directoras que directores, quiero decir conseguido, intentando buscar la igualdad, que no se busca la superioridad, vamos a matizarlo, que luego el término feminismo nos da mucho, ¿no? Buscando la igualdad siempre, y soltaron muy rápido y ¡bumba!, se desplomó. Esto es un medio plazo, o sea, esto es hasta que no se consoliden generaciones, ¿no? Y hay que aguantarlo. Se pone muy entredicho, es un tema delicado, ¿no? Y entiendes, pero bueno, es la única... Creo que es la única manera y que está funcionando, ¿no? Bueno, de acuerdo, y sobre todo el tema esto de la naturalización, que bueno, uno creería que debería ya ser, pero lamentablemente, y por las cosas que pasan a nivel de todo el mundo, pues esto no es como que la lucha continúa y no se puede dejar
de todo el rato, pero me gusta esto de que no había ya y eso me parece fantástico. Y eso lo tocamos un poco antes por este tema de lo local y lo global, pero ahora se usa mucho, ¿no? El tema, el glocal, ¿no? La conexión entre lo global y lo local. De alguna manera, ¿ustedes creen que eso tiene que estar en las películas o digo, tú ya hablaste de esto, Chema, clarísimamente, pero ¿cuánto creen que influye a la hora, digamos, de conseguir financiación o de ventas, tu Gloria? Pero es que aquí hay un problema que siempre me encuentro cuando me hacen ese tipo de preguntas, incluso los propios productores cuando me piden opinión sobre sus guiones o lo que sea. Vamos a ver, que aquí se trata de contar una historia. Punto. Es que el cine es eso, es que no es otra cosa. Que luego sí, ya entran otros tipos de consideraciones, ya entran los del marketing, somos un fastidio, lo sé, somos conscientes, las ventas, hay que ganar dinero, pero lo primero es que vamos a contar una historia. Esa historia tiene que tener una serie de emociones, y si algo sabemos es que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, y además, también seamos sinceros, todas las historias están ya contadas. Si ya las escribió Homero, ya están contadas. Tú vas haciendo versiones más o menos actuales sobre cosas que pasan hoy en día, en tu vida, en la vida de tus personajes, lo que te inventes. Y realmente, para conectar con otros públicos, es contarles cosas que entiendan. Yo creo que todo el mundo entiende el amor, todo el mundo entiende el odio, todo el mundo entiende la guerra, todo el mundo entiende todas estas grandes emociones que nos identifican como humanos. Entonces, no hay que darle tanta vuelta, vamos a contar una historia emocionante, también como ventas, por favor, entretenida. Esto lo dejo ahí, el tic. Eso es importante, pero sobre todo que emocione. Yo es que cuando tú sales del cine, sea un blockbuster, vamos a ir a Cannes todos a ver Top Gun, pero Top Gun puede emocionarnos o no, ¿por qué no? Un blockbuster te puede emocionar, ¿no? O una peliculaza de estas de Nolan, de no he entendido nada, pero salgo del cine como, uy, qué divertido. Vale, pero aparte de que te lo has pasado bien, ¿qué has sentido? O sea, si sales del cine siendo la misma persona, pues tienes un problema. Hay algo que no se ha hecho bien, porque se te olvida la película a los 5 minutos con la primera caña. Entonces, eso es algo universal. Da igual que veas una película turca o española o francesa o americana. Si no te ha movido cosas, pues menudo coñazo de película. O sea, así te lo digo. Entonces, creo que estamos muy pendientes de eso y es una tendencia, ¿eh? Y hay gente que dice que no esta película porque es que yo creo que no sé qué. Pues yo antes de decir que no una película, en la oficina la ve todo Cristo. Desde nosotras hasta la última chica que ha llegado, ¿vale? Y yo pido la opinión a todo el mundo para tener una primera visión, porque la mía es X. ¿Intento ponerme en el lugar de un francés? No, yo qué sé lo que va a pensar un francés, pero a priori, si es una buena historia, está contada con talento, emociona y entretiene, ¿por qué no le va a gustar a un francés o a un turco? No, digo yo. Estoy súper de acuerdo y en mi tarea sobre todo como programadora, que donde mi trabajo es mirar películas y películas y películas, casi que te diría, el termómetro es la emoción. O sea, si yo estoy 2 horas viendo la historia que sea, del país que sea, si no me pasó algo, un enojo, una alegría, una lágrima, algo, no sé, que me provoque una cosita, yo digo, ¿qué pasa? Y hay películas increíbles. Me ha pasado millones de veces salir de un cine y decir, estuve 2 horas delante de una cosa hermosísima y no me pasó nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún territorio, algún país, algún lugar donde, digamos, las películas españolas estén funcionando mejor o sientan que hay como mayor receptividad, que sea más fácil, que tengamos más, por ejemplo, facilidad de coproducir? Intuyo la respuesta, pero... Hombre, yo creo que coproducción Europa y Latinoamérica, ¿no? Desde España, que es donde los canales también están muy creados y los caminos muy andados, ¿no? Entonces, bueno, Ibermedia, Eurimass, Media, con toda la parte latina del idioma, ¿no? Y también veremos con unos antecedentes, ¿no? De productores históricos como Gerardo Herrero, que han coproducido Lo Más Grande, y eso genera, bueno, caminos, ¿no? Y
y facilita mucho las cosas, la verdad. Creo que con Latinoamérica todo el trabajo que han hecho todo un grupo de productores a nosotros ahora nos ayuda, ¿no? Nos lo hace como más fácil. Y con Europa igual también, o sea, es lo más donde vamos, ¿no? Luego ya cuando yo no he coproducido fuera de esos territorios y no creo que sea tan habitual, aunque existan convenios, ¿no?, bilaterales, que son cauces pero naturales. Bueno, y ojalá se empiece a coproducir con tantos países, ¿no? Claro. Pero Con China. Pero ¿no? con Sería China, increíble. España y China sería animación increíble. sí que se ha hecho Increíble. más Sí, con China, sí. porque es como más, supongo que es más obvio, hacer animación más fácil, no lo sé. Pero sí, Por habría ejemplo, que Chema, en intentarlo. tu caso, que tu película es turca. Es española, de francesa y turca. Pero sí. bueno, uno naturalmente no imagina Turquía, inclusive, bueno, Sí. pues siendo parte de Es Europa. que ya conocía a los productores, pues este tipo de foros donde la gente se une y tal, pues ya conocía a los productores, había hecho con ellos una cosa, ellos hicieron un largometraje hecho con 10 cortos y a mí me encargaron uno y nos llevamos muy bien, les gustó mucho lo que hice y justo salió una ayuda específica ese año, en 2020, para coproducciones entre Turquía y otros países donde Turquía es el país minoritario. Una ayuda específica para eso que se le iban a dar a una película. Y se lo dieron a Espíritu Sagrado. El año siguiente se lo dieron a otra película y el año siguiente no se presentó nadie, por ejemplo. Es que era una cosa como muy específica, ¿sabes? Y era, bueno, el productor turco estuvo mirando y nunca antes había habido una producción España, Francia, Turquía. Era la primera en la historia del cine que había habido. Y bueno, pues sí, al final ese tipo de cosas... Y tenían que hacer algo específico en Turquía. Había que, bueno, gastar una parte del dinero en Turquía, O sea, se hizo una parte de la postproducción y, y ahora mismo está en cines en Turquía. En este momento se estrenó en cines la semana pasada. Y la televisión pública turca la ha comprado, por ejemplo, que es una cosa también muy sorprendente. La va a poner en el equivalente de la 2 de allí, la va a poner. Bueno. Pregunté si la iban a doblar al turco, me hacía mucha ilusión, pero no la ponen subtitulada. Ah. Me encantaría verla doblada al Querías. turco. Y Gloria, ¿algún territorio en particular que de golpe digas, pues les ofrezco y es... Fácil que compren. que sí, que digas, es que A ver, uno o varios... Obviamente Latinoamérica. Europa y Latinoamérica, pero yo estoy bastante sorprendida últimamente con Estados Unidos. O sea, yo pensaba que iba a tener el tipo de películas que llevo yo como menos presencia, pero es que hay tanta población latina que ya también empiezan a pedir otro tipo de cine que estoy vendiendo con bastante facilidad en Estados Unidos las pelis. Y luego la sorpresa máxima mía, y llevo un año que no me lo creo, es esa entrada que os decía antes en Asia. Me tiene absolutamente fascinada. Pero acabo de vender una peli a Sudáfrica que me ha hecho mucha ilusión, un documental, que es una cosa como, qué guay. O sea, a mí lo que me gusta de mi trabajo es que me sorprendo mucho día a día, porque como cambian las cosas cada 6 meses, también te lo digo, pues siempre me llevo sorpresas. Pero últimamente me llevo más sorpresas buenas que malas, ¿no? Creo que hemos retomado esta normalidad, esta nueva normalidad de la que todo el mundo habla, que no acaba de ser como el 2019, pero se nota que las cosas están cambiando, ¿no? Y lo que sí estoy notando yo como parte un poquito negativa es que sí, la relación con la TAM es obvia, es fácil vender en la TAM, pero no estrenar en la TAM. Es más fácil vender a una plataforma, vender unas televisiones país por país, pero tú lo sabes en Argentina cómo está el tema. A mí eso me da mucho de corazón porque antes de 2020 se estrenaban muchas de nuestras películas y ahora es absolutamente imposible. Pero, a ver, el tema del estreno en cine, sobre todo por la inversión, ¿eh? O sea, yo creo que ahora hay como que tener mucho coraje. Yo tengo, como productora que he vuelto a la producción, un par de películas y hay una película que pudimos vender, Valentina, de Casio Dos Santos, una película brasilera, la pudimos vender a Japón, por ejemplo. Y lo que salía el estreno en Japón, o sea, yo me sacaba el sombrero a la distribuidora que la compró y que quiere invertir ese dinero para sacar una película pequeña, digamos, una película del colectivo LGTB, en fin, con una serie de características que tampoco es que la hace un blockbuster, que digas, con esta la rompe, ¿no? O sea que... Y un poco cerrando, digamos, esto de meternos en la internalización y ya... hablando de las experiencias personales de ustedes, concretas, ¿no? Bueno, hablamos, Chema, con Espíritu Sagrado, cómo llegas a Turquía, pero bueno, ¿cómo fue tu experiencia, Locarno, el viaje que has hecho con la peli? María, bueno, esto de los 2 Oscars,
estar en los Oscars, eres parte de la academia. Hay que decir que como nominado, creo que es así, que como nominado ya accedes a ser elegido para la academia, pero en tu caso ya dos veces en poco tiempo. Y Gloria, hablaste del año del descubrimiento que cambió, pero bueno, ¿cómo es esta experiencia? Porque todos, a mí me pasa, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a eso, ¿no? Al internacional, pero ¿cómo es estar ahí? Sí, nosotros desde el principio, como te he contado antes, queríamos pues un poco colocar esta película como una película de autor europeo. Entonces la idea era buscar un festival de cine de autor europeo que la quisiera. El Festival de Locarno desde el minuto 1 estaba entusiasmado con la película. Cuando nos dijeron que además la quería para su sección oficial, fue también como una sorpresa para todos, porque es una primera película y ellos tienen una sección específica para primeras películas. Y claro, al ser una peli pues muy ligada a un lugar concreto, al final va sobre una ciudad y gente de una ciudad que incluso se ve de una forma exótica dentro de España, pues ya fuera de España. Pero bueno, a mí siempre me sorprende que si bien el 100% de los mensajes de la película no son totalmente recibidos por una persona de fuera de España, porque hay cosas muy concretas y casi como bromas privadas entre gente de una comunidad, sí que el 95% que reciben sí que se aprecia y se ve. O sea, la gente se ríe en los mismos lugares, no se ríe en los mismos lugares donde no hay que reírse en España, y siempre me he sentido como muy... No sé, como la principal parte de mi carrera se ha hecho fuera de España, pues siempre ha sido como un lugar donde me he sentido muy cómodo, y sé que, pues eso, me preguntan por si voy a hacer más, si tengo más proyectos, noto como que hay ganas de que se vean, y bueno, pues ha sido una experiencia muy positiva, claro. Yo como programadora y como audiencia tuya, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que no podría ser, digamos, más distinto si se quiere, Exacto. aman tus películas. Ahora, de nuevo, hace poco cuando presentamos El Espíritu Sagrado, era como una de las top de la audiencia del público, y es así, o sea, hay un fervor por tus personajes, por el espacio. María, 2 veces de nuevo, el Oscar, Academia de Cine. ¿Cuál fue tu experiencia? Además porque como que 2 veces, ¿no? Lo divertido, el tras bambalinas, o sea, ¿cómo es estar en las nubes, ahí arriba? Hombre, es divertido, bien, pero también como muy aterrizada en la tierra, la verdad. O sea, me lo pasé bien, y evidentemente con los 2 proyectos fue como impresionante que pasara, sobre todo porque nunca jamás, cuando empiezas un proyecto, piensas que eso vaya a pasar, ni nunca piensas en los Oscars. Puedes llegar a imaginar o empezar a planificar, ¿no?, en la carrera de los Goya, pero los Oscars es algo demasiado alejado, por lo menos desde aquí, o para mí, desde donde yo lo viví, así que en los 2 casos fue desde la sorpresa, también muy trabajado. He de decir, las campañas, hay un momento en el que Madre empieza, gana 120 premios, muchos internacionales, y empezamos a ver que empiezan la prensa, se empieza a hablar, como lo empiezan a colocar un poco algunos medios internacionales. El corto se había inscrito en los Oscars, porque una vez que ganas el Goya da acceso a la inscripción en los Oscars, está en esa lista, ¿no?, de que dan acceso. Y bueno, cuando inscribimos el corto la verdad que estaba dando dinero, y en verano me senté con mis socios de caballo y les dije, oye, el corto está dando dinero, la verdad, y si apostamos un poco por esto, contratamos un publicista, hacemos algo. Y contratamos una publicista que ya iba trabajando, y nosotros mientras tanto estábamos rodando Madre, la película, en Francia. Y había cosas como de repente hay que ir a un Q&A a las 4 de la mañana, ¿y dónde hay el router, internet, dónde vamos, tal? Pero todo era como que el equipo, que era el mismo, nos decían, oye, ¿pero qué pasa si entras? Y nosotros en el fondo era la shortlist con la de problemas que teníamos, como en toda peli, ¿no?, en todo proyecto. Y llegamos a Madrid de rodar la peli, agotados, ¿no?, lo siguiente, momento tal, y de repente, o sea, salta la shortlist. Y fue como, o sea, ¿y esto? O sea, y nosotros, no se puede enterar nadie. Era nuestro, o sea, el primer WhatsApp de la noche fue que no se entere nadie, porque no vamos a pasar. Entonces, no vamos a hacer de esto nada especial, sino vamos a llegar a la final, qué cortos hay. Por supuesto, al día siguiente lo habían lanzado las agencias, lo sabía todo el mundo. O sea, hubo que preparar, y cuando salimos nominados, pues fue increíble. Intentamos hacer lo que pudimos, tuvimos apoyo institucional de la Comunidad de Madrid muy importante y del ICA,
y hicimos lo que pudimos de la mejor manera y fuimos a pasarlo bien. Y con el agente topo en realidad pasó algo parecido, ¿no? Cuando iban a salir las shortlist el año pasado, que la shortlist entró en 2 categorías, entró película extranjera y entró documental, luego quedó solo documental. Me llamó un amigo que vive en Estados Unidos y me dice, María, ¿pero tenéis posibilidades? Digo, hemos trabajado la campaña desde el verano. O sea, hay varios publicistas contratados. No sé si vamos a entrar, nunca lo sabes, está lo mejor de todo el mundo, pero hay un curro detrás. O sea, que ninguna de las 2 veces ha sido no estoy esperando o no voy a estar pendiente de qué pasa, ¿no? O sea, se habían trabajado. Luego, pues hay un punto de, no sé, de sorpresa, también azaroso, como son los premios y de pasarlo bien. Yo me lo he pasado muy bien las 2 veces, me lo pasé muy bien la primera vez y estaba en los sitios, ¿no? Y en los cócteles y yo miraba y decía, y aquí está Brad Pitt y aquí el otro, ¿no? Pero lo veía como algo un poco de excursión. Y la segunda vez nos pilló la pandemia, yo no pude viajar a Estados Unidos y hicimos mucha campaña desde España, no estábamos ni vacunados y a mí me montaron un set en mi casa, tal cual. Y yo empecé a hacer, o sea, me decían, y enciende este foco, como aquí, ya lo otro y tal, y ahora ya hazte este vídeo, y ahora vas a entrar con no sé qué Latinoamérica. O sea, hay fotos súper graciosas de esa época en mi casa y nos lo pasamos muy bien. No ganamos en ningún caso, pero evidentemente para mí profesionalmente ha sido un punto de inflexión. O sea, toda la avalancha de llamadas y todo lo que me llega desde entonces no sucedía, pero sobre todo me lo he pasado muy bien y estoy súper agradecida de haber tenido la suerte de haber vivido esto en tan poco tiempo. O sea, todavía lo veo con perspectiva y digo, jo, qué suerte he tenido, ¿no? Qué bien. La tercera. Bueno, la tercera probablemente no llegue nunca porque es tan difícil meterse en la liga de los Oscar y es difícil por todo, es difícil porque es que es un milagro entrar, hay miles de cortos todo el año y miles de documentales, entonces se tienen que dar muchas circunstancias. Yo después de Madre siempre decía, esto no va a volver a pasar, ya he cumplido el cupo y ya con el agente topo ya me doy por nominada en los Oscar para el resto de mi carrera profesional. Ya está. Bueno, y después de ver a Brad Pitt en persona, ¿no? Sí, bueno, a Brad Pitt y a un montón de eso es lo más importante de estrellas, pero que me di cuenta que no era nada mitómana, lo que es la vida, ¿no? En la foto esta de nominados, que estaba rodeada de todo, pues porque es la foto de nominados y yo miraba a un lado y tenía Rachel Weisz, que me gustaba mucho, y sí que me impactó y decía, ay, pero yo la miraba y decía, jo, qué bien, ¿no? Y me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, yo estoy muy bien, enhorabuena, ¿no? Como un mundo americano, ¿no? De tú tranquila. Y lo veía y dije, no soy nada mitómana. O sea, porque realmente en esa foto no me salía el vamos a hacer una foto con no sé quién, tal, no me he dado cuenta que no soy mitómana. O sea, estábamos allí como disfrutándolo y flipando de que estábamos allí y ya. Qué guay, es súper guay. Bueno, y tú has dicho, ¿quieres contar alguna cosita más del año del descubrimiento que dijiste? Te cambió la vida. Sí, a nosotros nos ha cambiado la vida porque nosotros llevábamos solamente 3 años con la distribuidora, en los 3 años que ya ha firmado el proyecto en realidad, así es que creo que firmamos esa película 15 días después de formar la empresa, algo así, o sea que realmente fue una barbaridad y realmente sí nos ha cambiado la vida profesional porque ahora tú misma, todos sabéis quién es Begin Again y todos estáis cogiéndonos otras películas. O sea, esa entrada que tenemos ahora en festivales ha sido un curro de muchos años, pero hasta que no llegó el año, ya simplemente decir, oh, escucha, Begin Again el año. Ah, sí, vamos a ver la peli. Para nosotros ha sido nuestro sello de calidad. Creo que teníamos películas antes igual de buenas. La diferencia es que ahora los demás os lo creéis. Y eso es lo difícil de conseguir, es que alguien diga, si una película es de Begin Again, debe ser buena. Por lo menos mala no va a ser, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho evolucionar, intentar además, después de tener el año del descubrimiento, no puedo coger una película que no sea extraordinaria. Eso es un problema. En nuestro caso, como cogemos muy pocas películas al año, tampoco es tanto problema. La mayoría de las películas que cogemos creo que tienen algo que las diferencia del resto. Pero fue un bonito viaje, un tanto agridulce, porque nos pilló la pandemia. Ni Luis pudo viajar, ni nosotras pudimos viajar. Anda que si por un casual esto no hubiera pasado,
yo me habría pegado unos viajes estupendamente, pagados por mí, porque claro, los distribuidores no nos invita a nadie, esto hay que decirlo. Pero yo me hubiese pegado los viajazos, claro que sí, pero tuvimos esa mala fortuna. Por otro lado, tuvo gracia el vivir todo online, el estar por Zoom haciendo nuestras propias fiestas privadas por Zoom, fue algo bastante divertido. Pero sobre todo, lo más bonito del camino que hubo con el año es el cariño que sigue existiendo hacia la película y que de repente ha rebotado hacia nosotras. Y eso a nosotras nos ha hecho bastante felices, la verdad. Que dure. Pues tenemos una sección aquí que es la sección no spoilers y que tiene que ver con, de golpe, en este caso, alguna película que ustedes pues crean que debería haber tenido más éxito o que quizás vaya a tener más éxito. Yo espero que algunas de las que están ahora en Cannes Claro. deben de tener un recorrido más que decente después de Cannes. Deberían de tener un éxito importante. Yo sí, tampoco soy muy objetivo porque Elena López Riera es una de mis mejores amigas y tenemos también como carreras paralelas. Y entonces ella ha sido una alegría muy grande que estuviera El agua en la quincena. Además, por donde está rodada en Orihuela, que es también pues, una zona como que no suelen suceder las películas en Orihuela, ¿no? Con una triprotagonista que encontró Elena después de una búsqueda muy grande, ¿no? Una chica de ahí, de la ciudad, y verla en la quincena pues ha sido como un orgullo muy grande y una alegría muy grande, ¿no? Yo quiero mucho a Lauda Ruiz de Azúa porque estudiamos juntas y es amiga, así que ojalá Cinco Lobitos también después de ese paso por Berlín le vaya muy bien internacionalmente y ojalá les vaya muy bien en el estreno, que estrenan ya en España, ¿no? Y sí, es una directora que ha tenido una trayectoria que viene de las películas cortas a las películas más largas y con un gran éxito internacional, ¿no? Con Deisei y se merece... la película yo creo que va a viajar porque al final habla de algo que sucede, yo creo, en muchísimos países y culturas, ¿no? Bueno, yo feliz que hayas nombrado esa película. Yo tengo el privilegio de haber tenido el estreno en North American Premiere en Seattle. Funcionó muy bien y es una preciosa película. Y bueno, en Málaga arrasó, ¿no? Tuvo todo el premio. Como que, claro, se llevó todo. Lo que, Era más lo rápido que no decir, había también se lo llevaron. Era más rápido decir los premios que no había ganado. Sí, Bueno, yo tengo como mucha ilusión de que la película de Mary Shelley, la de Dúo, que llevamos solamente a las ventas internacionales, encuentre su sitio internacionalmente. Estamos en ello, después de que en Málaga al final se llevó su premio de dirección. Me parece que Mary Shelley, si no es con esta película, será con la siguiente o con la siguiente. Creo que es una de las cineastas más importantes que tiene este país. A mí me flipa desde su primera película y los documentales que ha hecho. Todo lo que ha hecho siempre me ha parecido fascinante. Tiene un mundo único, muy diferente además al resto de cineastas que ahora mismo están triunfando. Y creo que Mary Shelley todavía le queda ese momento de gloria que estoy absolutamente convencida de que la va a tener. Y si no, me ponéis el podcast dentro de 5 años. No, y me gusta, hemos estado hablando los 3 ejemplos dirigidos por mujeres, y sí voy a decir algo, y es que yo he notado, digamos, siempre ha habido mujeres, pero en los últimos años la cantidad de mujeres directoras que han, digamos, que están haciendo unas películas, bueno, no quiero dar nombres porque seguro me voy a olvidar de muchas, pero es fascinante. Pero porque por fin están dirigiendo. Claro. Por todo un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Hay impulsos, hay laboratorios, hay dineros, ¿no? Hay como... Sí, hay un cambio en las sociedades y hay, entonces, bueno, a partir de ahora habrá también, esto es importante, películas buenas, malas y regulares dirigidas por hombres y por mujeres. Me toca empezar un poquito una especie de resumen. Voy a empezar, por supuesto, con lo que dijiste tú de no hay ni cortos ni largos, hay películas, eso queda. Que el cine español tiene una identidad, tiene una calidad y es diferente y esto vende y vende bien y se ve y tiene una audiencia. Que hace falta amor para todo, para el hacer, para el distribuir, que esto se refleja además en la aceptación fuera.
que está ligada a la fama del cine español, que la tenía y que va creciendo en relación a lo local y lo global, que en realidad al final triunfa lo local, si se quiere. Digo, lo específico, lo local, es lo que finalmente atrae fuera. Bueno, tengo muchos. Que hay que trabajar con talentosos pero majos. Lo vuelvo a traer porque es parte del resumen. Una de las ventajas de poder ir a estos espacios internacionales es el trabajo que finalmente que se encuentra en lo colectivo, es decir, cómo construyes equipos, etcétera, y estableces vínculos porque existen esos espacios. Me quedaron algunas en el tintero, pero ¿alguna otra conclusión que quieran agregar o que no haya dicho? Quizá que nos lo creamos más. Que muchas veces creo que lo que nos pasa al cine español y a los cineastas, a todos los que formamos parte de la industria, es que tenemos como esa reserva de no me van a querer. Yo creo que hay que creérselo un poquito más. Desde aquí, para que nos quieran aquí dentro y nos quieran mucho más fuera. Sí, menos humildad quizás. A veces somos demasiado humildes. Creérselos. Bueno. Spain, your filmmate, que es un poco el moto que tenemos en este momento. ¿Cuáles son 2 o 3 características del cine español que ustedes creen que son así como lo que atrae? Y no solamente en lo internacional, sino bueno, que ustedes digan, bueno, trabajar aquí o hacer cine en España o las producciones españolas, algo que destaquen del audiovisual español. Yo creo que calidad, variedad. Creo que nuestro audiovisual es muy diverso. Tenemos desde las series más comerciales o que han viajado a través de las plataformas convirtiéndose en proyectos que conoce todo el mundo fuera de España y en España, hasta el cine más independiente, más de identidad o de ADN, como Alcarràs, que acaba de ganar en Berlín, Espíritu Sagrado. Es decir, que creo que es muy diverso y eso es maravilloso, y creo que institucionalmente se debe apoyar la diversidad. Me parece saludable. No creo que fuera bueno que solo tuviéramos un tipo de audiovisual, ni el independiente, ni el no independiente, ni el comercial, ni el de terror. O sea, creo que en la diversidad siempre está la riqueza. Bueno, si realmente, yo siempre lo digo, no hay películas grandes o pequeñas. En todo caso, películas malas y buenas, vamos a decirlo así. Esto yo creo que es una cosa que en todas las cinematografías se va a ver. Pero en España yo creo que tenemos algo muy bonito. Es lo que decía antes, una especie de sello que identifica claramente a una película de Almodóvar o una película de Chema, por poner un ejemplo. Hay un punto compartido, esa cultura compartida que nos hace diferentes. Yo creo que claramente no somos iguales que los franceses, no somos iguales que los alemanes y no somos iguales que los americanos, pero curiosamente compartimos mucho con ellos y eso hace que nuestras películas vuelen. Y sobre todo me parece que somos es precisamente esa falta de dinero evidente que hay en la industria nos ha hecho ser mejores, fíjate, ser mucho más creativos, y lo que tú ves en pantalla y dices, esto ha costado tanto, seguramente ha costado la mitad. Y eso es talento para hacer grande lo más pequeño. Y eso creo que en España se da una calidad de técnicos alucinante, unos directores y directoras flipantes y unos productores que creativamente están a un nivel muy por encima de otras cinematografías que, claro, yo con dinero hago de todo. Pero si no tienes dinero y lo tienes que hacer, es espectacular. Lo de las producciones y los productores españoles es espectacular. Yo solo destacaría el momento actual que estoy notando que está llegando pues una generación nueva que no viene con intención de sustituir ni de relevar, sino de añadir a la generación ya existente. Eso es también importante, de personas que han nacido en los años 80, incluso 90, que están ahora haciendo sus primeras, segundas, terceras películas, y creo que eso concretamente se nota que hay una especie como de burbujeo generacional
de cineastas que más o menos comparten referentes, formación, edad, y que están trayendo cosas pues muy especiales, ¿no? Me encanta. ¿Qué decirles? María, Gloria, Chema, ha sido un placer. Podríamos seguir conversando muchísimas más horas. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer más encuentros con ustedes. Y pues ahora nada más resta agradecer de nuevo a los colaboradores de este episodio, a Filmoteca Española y a Music Library y SFX, nuestro partner musical. De nuevo, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.